Hola de nuevo, Jordi Sánchez y estás en el canal Ayudando. Como te comenté en el anterior capítulo, vamos a dedicarle especialmente un tiempo a la agorafobia. La agorafobia es uno de los trastornos fóbicos que cursa con mayor prevalencia en la población. Si tuviéramos que definir la agorafobia de forma breve, yo diría que la agorafobia es la aparición de ansiedad y un comportamiento de evitación a situaciones o lugares donde puede ser difícil escapar o embarazoso. En principio, la palabra agorafobia viene del griego agora, que significa plaza, y phobos, que significa deidad del miedo. El miedo empezó en ese momento, cuando se diagnosticó la agorafobia, a encapsularse en situaciones donde había un lugar abierto, donde había gente, pero luego se ha ido de alguna forma como extendiendo a diferentes situaciones y comportamientos de miedo y de ansiedad. Así podemos ver que el término agorafobia incluye también el miedo a desplazarse en transporte público, el miedo a salir de casa, el miedo a estar en centros comerciales donde haya mucha gente o lugares donde se reúna mucha gente, miedo a estar en una cola, miedo a lugares o situaciones donde el escapar, como decíamos, pueda ser difícil y te cause toda una serie de ansiedad y de sentimientos de incapacidad de poder en ese momento escapar o huir. Se ha ido de alguna manera relacionando con todas aquellas situaciones donde la persona tiene miedo a salir de su entorno protegido, del hogar. Hay una película que, si podéis verla, es una película que te informa y te expresa muy bien lo que es un comportamiento agorafóbico. Se llama La isla de Name y está protagonizada por Jodie Foster. Y aparte de que la película es una película bastante amena y entretenida, aborda el tema de la agorafobia dando una explicación muy fehaciente de cómo se desarrolla y que incluso cómo al final la protagonista pues logra vencerla y logra manejarla a través de una exposición que le permite enfrentarse a sus miedos y ver que realmente no son tantas cosas o no son tan peligrosas como de alguna forma se había al principio planteado. Si tuviéramos que en este caso diferenciarla de otro tipo de fobias, lo que nos tenemos que en este caso fijar es que la agorafobia nos causa muchísimo miedo, como decíamos, a salir de la situación de protección del hogar, y normalmente nos puede ayudar el hecho de que otra persona esté con nosotros. Nos evita el tener esa intensidad de síntomas. No quiere decir que simplemente por el hecho de que vayamos acompañados ya no vaya a tener la persona un problema o vaya a dejar de tener miedo, pero sí que se siente un poquito más segura. Incluso puede utilizar toda una serie de amuletos o de elementos para sentirse más segura, con una sensación de mayor protección. Por ejemplo, el hecho de llevar simplemente a algunas personas una botella de agua hace que ya se sientan más seguras. O el hecho de llevar una pastilla, un diazepam, en la cartera o en el bolso, también les permite sentirse mejor. Aunque realmente luego no tengan que utilizarlo, pero sí que es algo que les permite en ese momento sentirse muchísimo más seguros en ese ambiente. Como cualquier otro trastorno, tenemos que utilizar una serie de criterios para poder determinar si estamos en ese momento padeciendo una fobia agorafóbica en este caso. Actualmente se tiene que hacer una distinción entre lo que puede ser la agorafobia y los ataques de pánico. Hasta hace poco tiempo, en el DSM-4, que es el Manual Estadístico Diagnóstico de los Trastornos Mentales, se hacían varias clasificaciones y una de ellas era trastorno de angustia con agorafobia, trastorno de angustia sin agorafobia y trastorno agorafóbico sin trastorno de angustia. Ahora se han separado los dos trastornos y se puede diagnosticar por separado la agorafobia y se traslada en este caso se puede diagnosticar paralelamente el trastorno de pánico. Con lo cual eso nos permite también
tener esas dos formas de afrontarlo y ver cuál es en este caso el procedimiento a seguir en función de si una persona pues tiene agorafobia y además tiene o no tiene en este caso el trastorno de pánico. El criterio que se utiliza es el que hemos estado comentando para las fobias, pero además tenemos que tener en cuenta otra serie de cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que la persona pues sienta esa sensación de miedo, esa sensación de inseguridad y que no sea algo transitorio, sino que pueda en ese momento estar en el tiempo anclado y que a pesar de que haya podido recibir información y de que sepa que ese lugar o esa situación no es peligrosa, siga manteniendo ese miedo, esa situación con el tiempo. Si la persona evita esas situaciones y además se siente incómoda y empieza a tener esos síntomas de ansiedad, es un criterio que nos está en ese momento encaminando a considerar que puede tener esa agorafobia. El hecho de que ese miedo pueda estar también en diferentes situaciones y lugares, transporte público, en el caso del transporte público podríamos incluir cualquier medio, como puede ser el tren, el metro, el autobús, incluso el viajar en el coche, y tenemos que diferenciarlo de la maxofobia, el miedo específico a conducir, en el hecho de que la persona no necesariamente tiene que estar conduciendo, sino simplemente puede ir como pasajera, como copiloto o simplemente porque en ese momento esté desplazándose de un lugar a otro. El miedo y esa ansiedad es desproporcionada y eso hace que también tenga dificultades en poder llevar una vida normal. Si ese miedo le hace tener que evitar ir a sitios, lugares y se recluye en casa, estamos hablando de que eso le ocasiona con el problema pues una pérdida de relaciones, una pérdida de momentos en los que puede progresar o seguir avanzando en su vida, y eso es un criterio que nos permite también ver que es un trastorno que tenemos que en ese momento clasificar dentro de los trastornos de ansiedad y de los que tenemos que adoptar toda una serie de recursos para empezar a afrontarlos. Yo diría que muchísimas veces el problema de los trastornos de ansiedad, como hemos ido viendo, es aquellas situaciones que la persona hace para afrontarlos y que son afrontamientos erróneos. Y uno de ellos es lo de intentar protegerse para evitar los síntomas insidiosos de la ansiedad y en este caso de los ataques de pánico que suelen estar asociados a la agorafobia. Por eso una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que para poder vencer la ansiedad, para poder manejarla, primero tenemos que dejar de hacer aquellas cosas contraproducentes que hemos ido acumulando con el paso del tiempo y que nos han ido de forma simplemente temporal y reducida evitando los síntomas insidiosos. Si una persona no tiene ataques de pánico porque últimamente evita todas las situaciones donde puede sentirse incómoda o con ansiedad, bueno, puede ser que en ese momento pueda sentirse mejor, pero evidentemente el miedo está creciendo, se está desarrollando, y si en un momento determinado no puede evitar esa situación, va a sufrir una especie de implosión de ansiedad y de miedo muy grande, muy en este caso terrible, que va a hacer que tenga todavía muchísimo más problemas a la hora de poderse enfrentar en el futuro a situaciones parecidas o de alguna forma que puedan en ese momento hacerle sentir ese miedo o esa inseguridad.